actualmente como que se vende mucho humo muy rápido en todos lados y todo el mundo es coach y todo el mundo es mentor. ¿Y más o menos a qué precio estás cobrando por jornada? Tienes que un poco desligarte de la parte romántica de esa fotografía. ¿Tienes un perfil de stock en alguna página de stock? Ir buscando los clientes que me llevaran hacia donde yo quería ir como marca o como fotógrafo. He ido a restaurantes donde me han dicho, oye, siento que te conozco. ¿Y qué tiempo te puede llevar a la semana o al día el tema de dedicarle a tu marca personal? Si quieres darme esos datos y así la gente, pues eso, que sepa un poco la realidad del fotógrafo, ¿no? Eso se llama marca personal. Sí, vamos a seguir, que si no se nos hace muy tarde. Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast Escuela Amon. Estamos hoy con Ronald Cova de It's Healthy Photo. Buenas tardes, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial. Gracias por el ratito, por la invitación y por hacerme parte de este proyecto, ¿vale? Bueno, yo conozco a Ronald desde hace unos meses, que me salían sus publicaciones en Instagram y la verdad es que es un fotógrafo gastronómico, también es formador como nosotros. Y bueno, coméntanos un poco quién es Ronald Cova, lo que haces. Yo tengo preparado aquí en pantalla tu Instagram, tu página web y algún tablero que me has compartido para ver algunas fotos. Y quiero que nos comentes un poco quién eres, qué haces, de dónde eres, que creo que no eres de España, ¿verdad? Exacto, sí. A ver, soy de Venezuela. Siempre suelo decir que soy un intento fallido de ingeniero que acabó en fotógrafo, ¿no? Porque la historia es bastante curiosa. Yo vengo de la ingeniería y al final de mi carrera, creativamente, cuando ya estaba incluso a punto de comenzar a trabajar para una empresa y haciendo mis prácticas, dije, la monotonía de un trabajo en el que tengo que hacer siempre lo mismo no me llena, y ahí comencé a experimentar con algo creativo a tiempo parcial y en ese tiempo me mudé a España y me convertí en fotógrafo, comencé a formarme y dentro de esa formación vino la fotografía gastronómica como parte de distintos palos que fui tocando al formarme y nada, me enganchó al punto que se convirtió como en el sujeto principal de todo mi trabajo y de toda mi marca, ¿no? Genial. ¿Y de qué es la ingeniería? Me llama la atención porque yo también soy ingeniero, yo en la parte geológica. Vale. En mi caso es metalúrgica. Es una rama de la ingeniería de materiales que se centra solo en metales y aleaciones. Entonces, sí, es bastante interesante, la verdad. Creo que me deja como muchísimas cosas a favor para aplicar a la parte creativa porque optimizas muchos procesos y haces muchísimo de ingeniería inversa, que es algo que viene muy, muy bien. El poder tener en la cabeza esa forma de trabajar que se usa en ingeniería, que dices, quiero este resultado y cómo hago ingeniería inversa con las situaciones y elementos que tengo, es algo que realmente me ha ayudado bastante, ¿no? A mí eso también me pasa porque yo al estudiar ingeniería geológica, todo el tema de materiales, de construcción, minería, geología, mucha estadística, ¿no? Entonces al final para todo el tema de la contabilidad del negocio, la verdad que me vino muy bien. Y bueno, cuéntame, si quieres voy a compartir pantalla y vamos a ir enseñando un poquito, pues eso, lo que tú haces, que la verdad que me llamó mucho la atención todo lo que haces. Y que vayamos viendo un poco aquí, pues eso, tu Instagram, ¿no? Tiene 17.000 seguidores, ronaldcovan.net, que esta es tu página web. Exacto. Realmente me ha llamado mucho la atención también porque es muy minimalista, sencillita. Aquí Sí. hablas un poco de ti y un blog, tu contacto y el portfolio, ¿no? Un poco el trabajo que haces. Que veo que está como muy enfocado a la fotografía publicitaria, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo? Yo básicamente comencé con una obsesión por la luz y el color. Fue algo que siempre me llamó la atención en fotografía en todas las áreas. De hecho, inicialmente cuando me formaba, una de las áreas que más me llamó la atención fue la fotografía de belleza, y a nivel técnico es una fotografía que tiene mucho en cuanto a saber manejar la luz para favorecer al máximo posible tanto el maquillaje como las facciones de la modelo, que de hecho por ahí hay algunas fotos de modelo sueltas. Sí. Y es algo que como que siempre estuvo ahí presente, ¿no? Esa obsesión por la luz y el color. Cuando llegué a gastronomía, vi que era aún más importante por el hecho de que como ilumines un sujeto, puedes hacerlo más atractivo o menos atractivo, más conmovedor o más alegre de alguna forma, ¿no? Incluso igual con las paletas de colores y todo esto. Y fue como una forma de comenzar a explorar la fotografía gastronómica como desde otro punto de vista. Y acabé realmente teniendo un look bastante comercial, sin buscarlo, por así decirlo, ¿no?
Es este tipo de cosas que la gente te va diciendo, me encanta tu fotografía porque es muy limpia, elegante, se ve muy publicitaria y poco a poco se volvió mi sello, pero no fue algo que yo realmente buscaba al inicio, ¿no? Es verdad bueno, que realmente, aunque en mi portfolio veis gran parte de este contenido, me adapto bastante a distintos proyectos porque creo que como que en la versatilidad de saber crear de acuerdo al proyecto donde te encuentras es bastante importante. Es verdad que son retos cuando, por ejemplo, mi estética es bastante publicitaria y de repente me toca trabajar a lo mejor para un evento que es un retiro en la naturaleza donde se busca algo que es como más real, más raw, más sin editar. Pero Más sin documental. embargo, exacto, sin embargo he encontrado como este uso del color y la luz de una forma que, aunque es natural, la gente dice, oye, guay, esto me gusta. Entonces, básicamente trabajo sobre todo con proyectos a nivel publicitario y luego con fotografía para restaurantes, desarrollo de recetas y todo este tipo de publicaciones, a lo mejor para alguna revista cuando restaurantes que ya tienen quizás una presencia en redes sociales, en web bastante buena, pero necesitan a lo mejor un proyecto extra, un poquito más creativo para una nota de prensa o para una publicación en revista, suelen contactar y buscan básicamente eso, ¿no? Ese distintivo en términos de color y luz y ha sido un poco sin quererlo hacia donde he ido a nivel comercial, la verdad. Genial, porque yo, o sea, lo que también he visto que estás trabajando mucho el tema de la formación, ¿verdad? Me gustaría saber qué porcentaje ocupa en tu día a día, ¿no? A nivel profesional, la Sí, formación y lo que es el tema de proyectos a nivel monetario con lo que tú vas claro. trabajando y con clientes. Sí, a ver, yo cuando terminé, yo me formé en un máster de publicidad, bueno, un máster de fotografía general, donde veías todo un poco, y luego me formé en un máster de publicidad y moda. Y allí teníamos fotografía gastronómica publicitaria. Todo comenzó porque al terminar ese máster de fotografía publicitaria, se abrió la vacante para ser formador como fotógrafo gastronómico, ¿no? Yo apliqué con mi portfolio a la misma escuela donde me formé y afortunadamente comencé allí como formador, ¿no? Y esto vino un poco también de Instagram, ¿no? De que yo en Instagram me gusta mucho deconstruir el trabajo que hago y mostrarlo porque realmente me gusta. Y fue como que, claro, al director de la escuela al verlo es como que se te da bien, pues te gusta, conectas con la gente, ¿por qué no lo haces de manera profesional y enseñas la manera en la que tú lo haces? Comenzó así, estuve en un máster de fotografía donde se veían muchas cosas y yo era el encargado del módulo de gastronomía y luego poco a poco salieron algunas oportunidades para asistir a retiros donde tenía yo una cápsula de tiempo para formar y poco a poco de manera individual eran muchas solicitudes en Instagram para, oye, darás un taller, oye, me das una mentoría, que para mí es realmente como, wow, una mentoría si yo llevo, me considero que llevo poco tiempo, entonces claro, la palabra mentor decía yo, "Ah", pero bueno, al final fue como abrazar eso de, joder, estoy haciendo algo bueno, me lo están preguntando, voy a planteármelo. Y hoy por hoy realmente es, yo diría que un 50-50, si no 60-50, porque la parte de formación es algo que pues realmente Instagram me ha llevado a ello. La gente, no sé si por la manera de comunicar o tal, la gente me ve como alguien capaz de a lo mejor comunicar para un evento, para un retiro y pues está como tomando forma muchos proyectos durante el año que requieren bastante atención a nivel de formación. Y luego el restante, diríamos que es un mix de fotografía publicitaria y fotografía un poco más rápida, de consumo más rápido, por así decirlo, como fotografía para restaurantes, fotografía para hostelería, fotografía para proyectos un poquito más pequeños. Entonces, ese es más o Vale. menos en cuanto a trabajo, cómo se distribuye, ¿no? Genial, porque ¿desde qué año estás, en qué año empezaste a formarte? Que me has comentado que, bueno, que cuando me dices mentor y demás, como que te asusta, ¿no? El síndrome este del impostor que hablan, ¿no? Sí. A ver, ¿sabes qué? Yo aunque no considero que sea tanto síndrome del impostor, es como que me lo tomo con mucha responsabilidad en el sentido de que, o sea, siento que actualmente como que se vende mucho humo muy rápido en todos lados y todo el mundo es coach y todo el mundo es mentor y todo el mundo tal. Entonces para mí es como, ¿sabes? O sea, que digo como, oye, este es mi background, esto es lo que hago, tal, y siempre como que desde la responsabilidad lo digo que considero que tengo poco tiempo porque yo llegué a España hace 6 años. Entonces comencé a formarme quizás luego de estar 6 meses aquí en España, por lo que en total en la carrera como fotógrafo, tanto formación como trabajo, tendré no más de 6 años, o sea, 5 años por allí. Muy Y bien. dedicado a la gastronomía, mi perfil tiene aproximadamente unos 2 años, 3 años puede ser.
Porque Sí. anteriormente como que dentro de... Yo comencé en dúo con otra fotógrafa, compartíamos cuenta, luego mi estilo se volvió muy color y no compaginábamos la cuenta juntos y fue cuando yo hace 3 años, puede ser, 2 años y 8 meses, no lo sé, comencé en solitario. Entonces por eso es que considero que es un poco nuevo todo, ¿no? Porque no hay tanto background fotográfico a lo mejor de alguien que te dice, mis padres eran fotógrafos y siempre crecí con una cámara y yo como que, no. La verdad es que el trabajo me encanta, me gusta un montón y es espectacular, la verdad. Me gustaría saber un poco, no sé si nosotros en la escuela somos una escuela que nos gusta hablar de números, de Ujú. negocio. Si quieres que toquemos números reales, que nos cuentes un Sí, poco cómo por trabajas, mí. tarifas. Sí, a ver, yo creo Eh, que es súper importante normalizar el tema de hablar de dinero abiertamente porque creo que le hace mucho bien a la profesión. Y fue algo que al inicio cuando comencé fue un poco de truco porque es difícil que alguien te guíe en cuanto a precios. sí. No es tan sencillo que alguien te diga, pues mira, estos son los números regulares y tal. Pero bueno, depende un poco y varía muchísimo, pero normal, o sea, en mi caso podemos hablar normalmente, no pasa nada. Perfecto, vale, pues nada, luego si quieres pasamos más un poquito a la parte artística y ¿Sí? esta parte de negocio y ventas, que es a la que mucha gente está interesado, ¿no? La dejamos un poquito para el final. Siempre decimos, bueno, que si os está gustando este contenido que estamos haciendo, que nos deis un like, que por supuesto sigáis a Ronald. No sé si tienes canal de YouTube, Ronald. No, 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 no. Está en proceso. Está en proceso, ¿verdad? Pues Sí. genial. Pero sí que os pedimos que deis un like a su cuenta, It's Healthy Photo, y que, bueno, que nos deis un comentario, que nos digáis qué os parece, si tenéis alguna pregunta y la iremos resolviendo. Para nosotros es muy importante porque al final, cuando montamos un proyecto, lo que queremos también es un poco ir creciendo y todo esto nos ayuda un montón. Entonces, si te parece, no sé, coméntame un poco. No sé si quieres que comentemos algún proyecto en especial. ¿Cómo trabajas tú? No sé, me llama mucho la atención esta foto, ¿no? Un Ujú. tomate, una madera, el fondo negro. ¿Cómo te llega la creatividad? Ese proceso creativo, ¿cómo lo trabajas, Ronald? Ha variado muchísimo, porque al inicio creo que depende a quién nos estemos dirigiendo, ¿no? Yo podría decirle a una persona que esté iniciando que se centre muchísimo en tratar de emular el trabajo que le inspira. Y eso era algo que yo hacía. Si me gustaba la fotografía dar mood, trataba de hacerlo lo mejor posible en esa área al inicio. Y así fui pivotando a distintas áreas y como tocando distintos estilos, ¿no? Pero realmente ahora mismo la inspiración viene de qué quiero comunicar, o sea, es como para mí lo más importante, o sea, ¿qué quiero transmitir con este producto? O sea, ¿cuál es la fuerza detrás de este producto y el distintivo que quiero mostrar? Y partiendo de ahí, comienzo a hacerme muchísimas preguntas de cómo trasladar eso con temas visuales. ¿Cuál sería el tipo de props que necesito? ¿Cuál sería el tipo de iluminación? ¿Cuál sería el ángulo que necesito? Entonces todo parte un poco desde qué quiero transmitir ahora mismo y partiendo de ahí viene como toda la búsqueda un poco de referencias visuales hasta ya materiales que voy a necesitar y luego el día de producción y evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa línea que está allí, que están en azul, ¿no? Era un Esta, poco, sí, esta, esas tres imágenes fueron parte de un proyecto para mezclar cristalería con las tres portadas, para mezclar la mezcla de cristalería con joyería, ¿no? Y fue un es, proyecto que es esas esta, tres, ¿verdad? esa y hacia la otra y una más que está arriba, ¿no? Y era un poco ese reto de volver la gastronomía, ¿no? Y el tema de un plato y un emplatado parte de un concepto, pero no el todo, ¿no? Y resaltar por encima de la comida o por encima de la luz la fuerza que tenía esa vajilla, esas copas y ese tipo de materiales en cuanto a presentarlo en una mesa o a venderlos como materiales individuales. Claro, Entonces, porque sí, aquí, Ronald, lo que yo veo es eso, que no solo te tienes que dedicar a buscar clientes de restaurantes, ¿no? sí, Publicitarios, sino que tú te puedes ir perfectamente al nicho de empresas de vajillas, ¿no? Para vender sí. su material, Exacto, ¿verdad? de hecho es algo que creo que pueden tenerlo en cuenta las personas que usan gastronomía, es que nosotros como fotógrafos gastronómicos sabemos cómo sacarle el partido a una composición y a materiales que vamos a usar con comida. Entonces, por consecuente, sabemos cómo sacar el mejor partido a una vajilla en sí, en solitario. Entonces, tienes una nueva línea de potenciales clientes y de hecho muchos de mis clientes son clientes que son artesanos y empresas de distribución de vajillas, que necesitan conceptos un poquito más disruptivos a el típico montaje de mesa, ¿no? Vale, vale, vale. Y luego, a nivel de composición, o sea, yo tengo varias preguntas, ¿no? Por un Sí, lado, el tema de la composición y luego, este tipo de trabajos, al final,
¿cuántas fotos entregas? ¿O son trabajos que trabajas más de portfolio? Porque yo veo que siempre estás en casa, en el estudio, practicando, haciendo nuevas propuestas. Sí. ¿Cómo lo trabajas? ¿Te encargan una foto en exclusiva y A trabajas ver, esa foto? por ejemplo, depende un poco. Yo, por ejemplo, lo que siempre he intentado hacer es que mi portfolio sea un atractivo para el cliente y que cuando me contacte busque lo que ya ha visto. No, normalmente para enriquecer el punto de es lo mejor es que él venga ya está viendo qué puedo hacer yo por él, ¿no? Y a lo mejor no tanto viniendo con una referencia de fuera diciéndome, oye, me haces esto, ¿no? Entonces, mi proceso realmente cuando voy un poco en búsqueda de cierto cliente es mostrarle primero todo lo que yo puedo hacer. Y eso lo hago Vale. básicamente en mi estudio. Y ya luego viene la parte donde el cliente viene a mí, ha visto eso, hay un pitch con el cliente, un mail, un contacto por redes, un contacto en un evento en directo, y ya cuando él va en mi perfil encuentra bastante contenido que le llame la atención para su marca, ¿no? Y allí vienen proyectos donde hay distintos proyectos. Hay proyectos que ellos necesitan a lo mejor una tirada entre 5 y 10 imágenes de 5 bodegones o 10 bodegones únicamente para promocionar dentro de esos bodegones los productos, o luego hay proyectos de tiradas más grandes, como por ejemplo una distribución de vajillas que de hace poco donde necesitaban fotografía web en fondos blancos, pero querían hacerlo con una luz que fuera no la luz e-commerce convencional, y además unas 12 imágenes que fueran imágenes para publicitar, para banner, para si necesitaban impresión, tal. Entonces, yo suelo trabajar realmente por proyectos. En cuanto a número de fotos, no suelo trabajar porque yo, en mi opinión personal y en lo que he visto, es que el número de fotos realmente, cuando es fotografía de este estilo, no es tan importante porque a lo mejor el tiempo que te requiere un bodegón bastante complejo es el mismo tiempo que te requiere a lo mejor 10 fotos en e-commerce con la misma luz. Sí. Entonces, yo hago esa serie de cálculos en cuanto a horas, sobre todo, y lo que me llevaría a mí desarrollar el proyecto completo en base a lo que en lo que el cliente quiere. O sea que al final tú desarrollas, recibes un brief o lo hablas con el cliente y Sí, al final sabes un poco las necesidades que tiene, en qué sí, formato y en qué, dónde tienen que ir y en exacto. qué, y ya directamente tú le pasas un presupuesto y calculas un poco lo que te va a llevar, ¿no? Totalmente, y sobre todo también, además del tema del tiempo, creo que es importante que valoremos las personas a lo mejor que están comenzando y todo esto, valorar cuál va a ser el uso de estas imágenes, por qué tiempo y en qué formatos, porque eso también influye mucho a la hora de presupuestar, ¿no? Vale, porque entiendo que trabajas con agencias o trabajas con cliente final. Yo normalmente trabajo con cliente final, de momento. Me ha parecido como la manera, o sea, me he trabajado con agencias, sobre todo siendo estilista para otros fotógrafos, estilista gastronómico y director de arte para un proyecto, ¿no? Como fotógrafo, realmente con agencias, pocas situaciones, sobre todo para restaurantes, proyectos más pequeños y no tanto proyectos publicitarios. Pero cuando trabajo con proyectos publicitarios, trabajo directamente, el cliente viene al perfil y entra a la web y hace la petición, tenemos una reunión y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Básicamente esa es la forma de trabajo, ¿no? Y en ese caso manejo yo absolutamente todo, ¿no? Y en el caso de la agencia, pues la agencia tiene algunos términos diferentes. Vale. ¿Y cómo trabajas? ¿Por hora? ¿Por jornada? ¿Media jornada? ¿Una jornada completa? ¿2 jornadas? ¿Cómo Sí, a ver, calculas? tengo básicamente dos formatos en el que son a lo mejor media jornada y una jornada, dependiendo del proyecto, encajo ese proyecto en uno u otro, ¿no? Si el proyecto necesitara un extra, pues se habla con el cliente absolutamente todo, ¿no? O sea, mira, esto es lo que va a necesitar, bajo este esquema de tiempo, esto es lo que se puede conseguir, y aquí es donde un poco entra el pasar mucho tiempo en el estudio construyendo imágenes de ese tipo de imágenes que tu cliente te va a pedir, porque ya las vas a tener muy medidas y además vas a saber cuánto te llevan. Entonces no te vas a llevar tanta sorpresa ni te vas a pillar tanto los dedos a nivel de, oye, pensé que me llevaba, yo qué sé, una jornada y resulta que pues necesito medio día más o media jornada más y me lo pillo porque ya no lo presupuesté, ¿no? Entonces, sí, normalmente es este tipo de proyecto. Pero es verdad que en mi caso particular hay proyectos donde, por lo que sea, me he encariñado extra, que es donde sale la parte creativa y dices, he presupuestado esto, pero digo, me apetece crear dos imágenes potentes en las que me pase a lo mejor una mañana para tener esas dos imágenes y meterlas como portada del reportaje, ¿no? Pero básicamente eso, en cuanto a números, es media jornada, una jornada,
y si un proyecto fuera muy grande, como por ejemplo los proyectos de recetas, en los que a veces requieres mayor cantidad de flujo de trabajo porque necesitas 6 recetas, cada receta a lo mejor necesitas entre 3 o 5 fotografías más un vídeo corto, ya estamos hablando de que presupuestan 2 o 3 jornadas Claro. y de ese tipo, ¿no? ¿Y más o menos a qué precio estás cobrando por jornada? Por si se puede saber. Sí, a ver, si los usos son normalmente entre redes sociales y usos normales que no son usos tan grandes, ¿no? Y por un tema de tiempo muy grande, las jornadas están entre... Es variable, ¿eh? Porque también depende, evalúo mucho el tipo de cliente y todo eso, pero puede ir entre 900 y 1000 y algo, 1600, 200, por ahí. Ese rango, Claro. un rango amplio porque depende, como te digo, depende mucho del proyecto, ¿no? Que también otra cosa, no es a lo mejor, no es lo mismo una jornada de hacer fotografía e-commerce donde es pum, 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 pum todo el día a una jornada de cocinar, necesito estilista, todo eso. Entonces, como que un poco para que la gente lo tenga en cuenta de que no tiene que ser calzado 900, calzado 1500, no, es muy variable, ¿no? Claro. Y para restaurantes igual es otro precio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí tengo como precios mínimos donde digo, importante no bajar de aquí, ¿no? O sea, a lo mejor por lo Claro. menos de, yo qué sé, 700 euros una jornada por un trabajo por sencillo que sea, porque sé como que todo lo que involucra a nivel de equipo, a nivel de ese tipo de cosas que, aunque estemos comenzando, creo que es bueno ponerle cierto valor porque luego es complejo escalar, Sí. que es algo que Sí. siempre digo y la gente me dice como que, oye Ronald, pero no, estoy comenzando. Y yo, sí, 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 pero es que va a ser muy complejo que escales si comienzas muy abajo en cuanto a precios, Sí. porque es como incluso para mí, si yo me compro una camisa que me encanta a 10 euros, cuando me la vendas a 100 no te la compro, Sí, ¿vale? yo de hecho a nuestros alumnos les digo siempre, ¿no? Que es bueno que ahora que aquí tenemos bastantes alumnos de Alicante, aunque hay por toda España y tal, que es importante que marquen un precio mínimo. O sea, 100 euros para mí es el precio mínimo que el sector debería tener, ¿no? Por ejemplo, 75, 100 euros porque, no, empiezo por 50 euros la hora. Claro, al final es que lo que tú dices, cuesta mucho subir y educar al cliente. Claro. Entonces, al final, Además que algo que me sirvió mucho fue el volverme a lo mejor al inicio con el tema de productividad y ver cuánto tardaba. El ver que si iba a un local, medir absolutamente todos los tiempos al inicio fue como, oye, no puede ser este precio, porque estamos calculando el tiempo de traslado, el tiempo que preparas el equipo, el tiempo que haces la lista para ver que lo tengas todo, el tiempo que cargas la batería, todo ese tiempo que estás dejando tu vida de lado y amas mucho la fotografía, me parece espectacular, pero esto quién te lo devuelve, ¿no? Al final es como que siento que a veces cuando estamos frustrados un poco viene de no habernos dado el valor de cobrar lo que necesitamos cobrar y es pensamos que el clave. cliente tiene la culpa, cuando realmente, ¿sabes? Nosotros estamos ofreciéndonos por poco, ¿no? Así es. Y veo que también trabajas mucho lo del tema de los usos, ¿no? Porque entiendo que habrás recibido algún encargos para a nivel nacional, ¿no? O usos internacionales, ¿no? Eso son muchas cosas que los fotógrafos no tenemos en cuenta, ¿no? Y que creo que es importante trabajarlo, ¿no? Para dónde va. Nosotros a veces trabajamos con una plataforma de fotógrafos que tengo, que es Sudfy, para agencias grandes y son grandes marcas, ¿no? Las que nos piden trabajos y, oye, necesito este uso para un MUPI durante 15 días, ¿no? Y luego te piden el uso para 7 días más. Y entonces al final está todo como reglado, ¿no? Y muchas veces los fotógrafos que empezamos o que empiezan, ¿no? Pues a lo mejor no lo tienen contemplado y creo que es algo interesante el poder hablar, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú? Sí, a ver, yo por ejemplo, algunos en cuanto a trabajos para restaurantes que digamos que son los más recurrentes en mi base de trabajo y luego los publicitarios vienen como extra encima de esos trabajos aquí y allá, ¿no? Yo evalúo mucho, primero, tengo como tarifas en las que incluye ese uso de ese material por X número de años, supongamos entre 1 y 3 años, pues a lo mejor si es una fotografía de restaurante, por un año no hay un extra si solo es uso de redes sociales y tal. En mi caso en particular, porque también siento que en restaurantes no te interesa estar publicando la misma foto 4500 veces. Necesitas Claro. renovarlo porque si no es mega aburrido. Ahora bien, si vas a hacer una valla, posiblemente lo que te toque invertir para una valla publicitaria, quieres que dure la mayor parte de tiempo rodando, ¿no? En alguna forma. Entonces ahí varía un poco el precio. Lo que me ha sucedido es la compra de imágenes en el extranjero mediante stock.
en cuanto a licencia. Y en este caso, la licencia básicamente se ha encargado la agencia de venta, ¿no? Por ejemplo, de repente te da la sorpresa una imagen que tienes y te dicen, no, es que una feria en un lugar de Estados Unidos va a estar impresa durante 6 días, tal, a tamaño tal, todo este precio pueden ser 8.000, 9.000, por ejemplo. Claro. Y es la venta directa. Pero, por ejemplo, yo realmente ahora mismo no tengo una tarifa en cuanto a licencias para publicitario fuera del país, porque como que desconozco números, ¿no? Pero sí Vale. depende un poco mucho de eso. Y cuando ha venido directamente porque ya he vendido la imagen y ellos han hecho. Y qué otra cosa, cosas que sí creo que también es bueno observar en cuanto a nivel de fotografía gastronómica, es que hay un mercado en todo este mundo de NFTs, que fue un boom hace un tiempo, y para mí fue como, de hecho llegué a pensar que esto puede que sea estafa en alguna forma, ¿no? Y lo probé con alguna imagen. Y sí hay personas que compran en el mundo de las galerías de NFT, compran imágenes gastronómicas para que formen parte de este mundo virtual y metaverso. Y está muy bien. O sea, son precios que ellos hacen una oferta, tú decides si aceptar o no, pero O está sea muy que, bien. o sea que los NTFs es arte digital, ¿no? Son ¿Sí? como intercambio de monedas, Exacto. blockchain, ¿no? Al final se le da un valor. Entiendo que esa fotografía es de un solo uso o tú generas varias series. No, puede ser de un solo uso o ellos pueden comprar la licencia de la imagen para uso indeterminado, ¿vale? Vale, vale, Entonces vale. tú ahí tienes que decidir, porque es cierto que es una imagen que si cedes el uso indeterminado de esa imagen para ese espacio en el que tienes que acotar ese espacio, yo desconozco poco, te comento un poco por encima, pero tienes que un poco desligarte de la parte romántica de esa fotografía. Yo realmente no me considero ni Picasso ni nadie de estos artistas locos, por lo que si alguien me ofrece, como fue mi caso, a lo mejor 4.000 euros por una imagen que yo la tengo solamente en Instagram y en una agencia y en una agencia de stock y en el stock me ha dado esa imagen 500 euros, pues yo he negociado y sí es verdad que hay personas que se dedican a este tema de blockchain, que algunos de ellos que trabajan conmigo sí venden mis imágenes alrededor de ese precio. 3, 4, 5 O sea y que, tienen licencia para su uso de manera indefinida. o sea que estás metido, tienes un perfil de stock en alguna página de stock. Realmente tengo un broker que me ayuda con ello. Yo desconozco un poco, él se queda con una comisión de la venta y él realmente vende arte digital. Él lo tiene directamente en su galería, yo solamente le suministro a él los previews y ya cuando él vende, pues me genera la compra literal. Y yo Qué tengo bueno. acceso a verificar si esa imagen, cómo va la venta, si se vende, si no se vende, qué se vende. Entonces, es algo que es muy puntual, o sea, es algo que yo no le diría a la gente que invierta como tu tiempo en dedicarse a eso porque realmente te está quitando el tiempo de construir tu marca personal y de lo perdurable en el tiempo. Porque yo digo, no sabemos hasta qué punto esta parte tecnológica en el tiempo es permanente, ¿no? Pero es algo que estuvo ahí, que en cierta forma para algunas personas se mantiene ahí y que en su momento da alguna que otra sorpresa, ¿no? Porque luego a nivel de stock, yo sé que hay mucha gente que se dedica exclusivamente a crear imágenes para stock, ¿no? Sí. Entonces, te has dedicado a nivel profesional en meter tus fotos en alguna plataforma, las que creas en casa, o has hecho sesiones específicas para ello. Sí, sí, a ver, yo he compartido con Addictive Stock porque me facilita muchísimo el trabajo. Ellos básicamente se encargan de todo el copy, de todo el naming de las imágenes, de toda la distribución a través de distintas plataformas. Toman un porcentaje de lo que genera la venta de esa imagen en distintas plataformas y está muy bien, es bastante cómodo, ¿vale? Hacerlo. Ahora bien, el inicio lo hacía, pero tenía más tiempo, ¿no? De crear proyectos para stock. Y en su momento, claro. es verdad que es bastante agradecido, ¿no? Es bastante te da cierta sorpresa, yo creo que si lo haces bien puedes generar un sueldo con él, la verdad, no, en su momento cuando yo estaba, ahora mismo desconozco si realmente sigue manteniéndose ese flujo, ¿no? Pero por ejemplo a mí me permitía el alquiler del estudio y algunos meses se quedaba por abajo, algunos meses se quedaba un poquito por arriba, pero era algo bastante bueno de tener, ¿no? Perfecto. Vale, vale. Es que yo creo que ese es un tema que el otro día con Emma queríamos hacer un podcast enfocado al stock, porque creo que al final es una vía de negocio y la gente que se dedica al stock realmente al 100% con el foco en eso ganan bastante dinero. La verdad que es una vía de negocio a explotar. Como todo al Sí, final, focalizarse en algo es lo que hace que te especialices. claro, y entender un poco cómo se maneja, ¿no? Además, el stock es tan diverso como, por ejemplo, el micro stock, que son imágenes más curradas como las que a lo mejor hacemos nosotros, tiene un mundo, pero luego hay personas que van
durante días fotografiando por la calle imágenes que a lo mejor no tienen una preparación ni una calidad estupenda, pero que en stock van vendiendo de a poco y muchas imágenes y al final te genera bastante, ¿no? Entonces creo que como que la fotografía gastronómica tiene mucha cabida en distintos Sí, espacios de venta, ¿no? exacto. Y creo que es importante como tenerlo en cuenta para no frustrarse si a lo mejor... Porque también creo que no todos somos o tenemos la misma capacidad de lidiar con trabajar en espacios como restaurantes Claro. o con un grupo de trabajo más amplio o, ¿sabes? Hay como ciertas características a nivel personal que son más dadas a que alguien pueda dedicarse a una cosa u otra. Entonces ahí es como guay saber, mira, si realmente soy a lo mejor alguien más tímido que le encanta crear su estilo, pues tengo el stock y puedo volverme súper bueno Claro. en ello y a lo mejor generar buenos ingresos, ¿no? Porque al final, yo tengo aquí apuntada una pregunta que es eso, ¿cómo consigues los clientes? ¿Cómo fue tus inicios, ¿no? Venirte a España, empezar a formarte y conseguir tus primeros clientes, ¿no? Es algo que la gente, yo creo que se inicia en la fotografía y ve un escape, ¿no? Artístico a su trabajo, a decir, oye, yo me quiero dejar el trabajo y quiero vivir de la fotografía. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere empezar? A ¿Cómo ver, consigues tus clientes, tu experiencia sí, propia, ¿no? mira, Sergio, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó es que yo cuando comencé a formarme en la fotografía, primero yo llego de Venezuela, llego con ciertos ahorros y era como, oye, voy a invertir esto en un máster, es bastante costoso, es el dinero que traigo, va a valer la pena, de que voy a vivir luego, etcétera, ¿no? Y en su momento descubrí que yo quería vivir de la fotografía o quería hacer fotografía, pero yo no quería mal vivir, o sea, no quería odiarla, no quería, sabes, que me generara un estrés de no disfrutar, ¿no? Entonces, lo que hice fue realmente crear en paralelo durante muchísimo tiempo hasta ser capaz de sostenerme solo de la fotografía gastronómica, ¿no? Que de hecho aún podría decir que tengo ingresos por tema de una empresa familiar que hemos creado, distinta a la fotografía gastronómica, que tiene que ver con inmobiliarias y otras cosas, y luego tengo mis ingresos de fotografía. Ahora cada vez más los de fotografía toman mi tiempo y aquello no. Pero al inicio yo generé la búsqueda de clientes desde una no necesidad. Y eso Claro. creo que es muy importante. Muy, muy Yo, importante. eso es algo que yo le digo siempre a los alumnos, que hay gente que quiere dejar su trabajo, con el que tiene unos ingresos fijos, con el que pueden pagar la hipoteca, los gastos familiares Mm. o sus gastos personales. Y me lo quiero dejar, no, lo tengo decidido. Yo siempre recomiendo que, como Tarzán, no dejes la liana hasta que tengas algo asegurado y tienes que Claro. hacer, al final, hacer ese esfuerzo que es descomunal, esa disciplina de poder trabajar, tener tus trabajos y en tu tiempo libre dedicarle ese tiempo que le tendrías que dedicar a otras cosas a tu pasión. Y poco a poco ir mejorando y no dependiendo. Como tú bien has dicho, o sea, me lo he apuntado aquí porque es brutal el tema de no depender de la fotografía porque si no la puedes llegar a odiar. Sí, Es, sí, creo y creo que eso es algo que realmente como que funcionó a nivel de ir buscando los clientes que me llevaran hacia donde yo quería ir como marca o como fotógrafo y no tanto aceptando cualquier cosa porque sí. Entonces, yo lo entiendo y es como que si no hay otra opción, yo también haría trabajos que no me gustan, ¿no? E incluso en algunos momentos hay trabajos que no están 100% alineados conmigo, pero digo, mira, necesito salir de mi zona de confort y entender que el mercado requiere otras cosas a las que en mi cabeza serían las ideales, ¿no? Pero en su inicio fue el tener esa parte de seguridad de decir, oye, aunque quiero trabajar como fotógrafo, no necesito que el cliente que busque, yo decirle que sí bajo unas condiciones que sean precarias para mí o que devalúen lo que hago, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, lo que hice fue realmente crear un portafolio inicial y con amigos de mi círculo cercano, ¿no? En plan, si estaba un bar cerca de casa, que afortunadamente en la zona de Málaga donde estamos hay muchísimo hostelería, muchísimos restaurantes, pues tenían una carta muy fea, pues, oye, mira, te voy a hacer la carta y te voy a hacer la foto de los cócteles, me va a venir un día y conozco una chica que es diseñadora y vamos a montar la carta diferente y te voy a hacer un presupuesto, cuando la veas terminada, hablamos. Porque yo no tenía clientes, ¿no? Entonces tampoco tenía, si sale algo bien o si sale algo mal, el cliente no ha pagado nada, yo no he perdido nada porque no he invertido en los cócteles, no he invertido en nada, lo único que he hecho es crearle el contenido. Y ese fue como un cliente que fue muy interesante porque creamos una carta que salió muy bien, que a ellos les resultó el que al estar en línea de playa, colocarla en una pantalla, la gente consumiera más la coctelería, me dio a mí como esa seguridad de lo que hago tiene valor porque te hace ganar dinero. ¿No? Y me sí, sí, sí. permitió comenzar un poco a afianzar eso de darle valor a lo que hago,
porque genera en otro más valor, ¿no? Y fue un poco así, fue luego un poco de boca a boca. Instagram me ayuda muchísimo a nivel de la conexión personal con las personas que están allí. Me genera muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo recomendación de personas que a lo mejor no tienen nada que ver con o que no tienen un restaurante, simplemente me conocen por redes porque comparto cosas a nivel personal y como que se identifican conmigo y luego cuando tienen un amigo, ellos hacen como embajadores de la marca y le Sí, dicen, Ronald en Instagram, búscalo porque si estás haciendo cerámica, él te la fotografía. Entonces, claro. Instagram ha sido muy amigable conmigo en ese aspecto y fue cuando comenzó todo un poquito a moverse más. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la parte de negocio y ventas que tenemos en la formación, enseño un método para conseguir los clientes, ir a por ellos y conseguir ventas. Y yo, por ejemplo, utilizo más las redes sociales como un escaparate, pero yo veo que tú dedicas mucho tiempo a la marca personal y me gustaría saber cómo ha sido esa evolución, el tiempo que te lleva llevar ese manejo de redes. No sé si en TikTok también estás. Yo te sigo en Instagram. En Instagram, estoy en Instagram. TikTok, la verdad, he intentado, pero no me he hecho con la plataforma. O sea, no me he hecho con la manera de compartir o con la manera en que el contenido funciona. ¿Por qué? Porque en Instagram realmente mi interacción mayor es a través de stories. Los posts van muy bien, pero tengo como una comunicación más cercana con la gente a través de contestarme las stories y de conversar conmigo y mandarme cosas a través de DM. Entonces, es como una conexión más directa, ¿no? De lo que yo hago en el día a día. Yo normalmente creo que todo vino sin buscarlo porque comencé compartiendo recetas. Entonces, comencé realmente compartiendo testeos de recetas fit un poco más saludables y realmente las hablaba con ellos lo que durante una historia. Oye, miren, la probé y realmente este brownie que es fit, que dice que tiene menos calorías, sí es fit, pero es horroroso de malo. O sea, yo era muy real con la forma en la que lo mostraba. O sea, a veces no decía la persona, porque me parece también un poco chimbo hablarlo de quién es la receta tal, pero sí que les decía, he probado una receta tal, no funciona, Claro. no la voy a compartir, tener en cuenta que cuando se dice esto en una receta hace tal, y como que se creó esa camaradería de, a lo mejor de mi personalidad, que soy de Venezuela, somos como muy bromistas tal, y a lo mejor esa energía como que conectó mucho con la gente, y luego noté que era como parte de lo que me gustaba hacer. Entonces se convirtió como algo importante dentro de mi marca personal. Y bueno, a partir de ahí comenzaron a salir trabajos que yo dije, oye, es importante la marca personal porque he ido a restaurantes donde me han dicho, oye, siento que te conozco. O sea, no Vale, te he sí. visto antes, pero siento que te conozco. O sea, me siento ¿Y, bien contigo aquí. O sea, no hay como una resistencia de estar viniendo alguien que desconozco. Y eso me pareció que es algo bueno de cuidar. ¿Y qué tiempo te puede llevar a la semana o al día el tema de dedicarle a tu marca personal? A ver, es como, para mí es como un hecho automático, ¿vale? Es como, yo simplemente saco el móvil y no preparo nada. O sea, es como, yo sé que hay gente que dedica tiempo a las redes sociales de programar contenido que viene y programar cómo se va a presentar. O sea, como realmente hay una parte de las redes sociales que es transmitir lo que quiero que la gente piense de mí en cuanto a marca personal. Y en mi caso realmente es, yo cojo el móvil si estoy en el estudio y mira, lo que se me ocurre, que a lo mejor puede ser una chorrada, lo comparto. Entonces como que está inherente dentro del proceso. Lo que trato realmente, Sergio, es que no pasar más de 2 o 3 días sin compartir algo personal y Vale. mezclarlo con algo de trabajo, ¿no? Y normalmente hay algo que me parece muy curioso, ¿no? Y es que yo comparto algo súper importante, a lo mejor que yo considero importante de fotografía y que considero que tiene valor para la gente que está comenzando. Lo preparo de alguna manera, que es a lo mejor una presentación que es más currada, que me lleva tiempo, no sé qué, o hago un vídeo y no tiene tanta interacción, no tiene tanta Ya. conexión, a Al como que yo final, comparta algo a nivel personal y dentro de lo personal meta algo de lo que quiero transmitir. Entonces, así es. noté que esa es un poco mi forma de comunicar y lo que realmente ha hecho bueno, que en poquito tiempo vaya subiendo el tema de Instagram y esas cosas, ¿no? Porque yo te conozco gracias a un alumno de la escuela Ujú. de Málaga y me habló de ti y me encantó. Y vi que tenías mucho contenido también enfocado a profesionales de la fotografía o aficionados, ¿no? En el que Ujú. explicabas un poco la luz y Ujú. demás. A eso voy, te hablo de esto porque tú veo que haces talleres pequeños, ¿no? De formativos, ¿no? De fin de semana, de un día, ¿no? Ujú. Habla un poco de eso, ¿no? De por qué decidiste enfocarte más a los fotógrafos, ¿no? Y poco a poco a la formación que me has contado que al final
ya estás en un 40-50% de tu negocio, ¿no? Haces Claro. ese tipo de... Sí, a ver, yo comencé uno porque sentía que había algo que me estaba... Había una oportunidad, primero, porque sentía que el mercado estaba allí, que la gente me estaba preguntando, y luego de ello sentía que a lo mejor era un poco inusual la forma en la que hacía conexiones de ciertas cosas. Entonces digo, bueno, esto lo puedo explicar, esto lo puedo crear en un formato que funcione y que la gente saque valor de ello, ¿no? Y fue porque al compartir en redes cierto contenido de valor, la gente vio que era factible, que si venía a un taller iba a sacar mucho más valor, ¿no? Entonces yo dije, Sí. bueno, es la parte, ¿por qué no lo hacemos así, no? También resulta que cuando yo estuve en Barcelona en un retiro en el que fui a dar una ponencia, estuvo Emma allí y se generó una conexión con toda la gente de Innova, todo Kina, Kina. Innova House, todos ellos, ¿no? Y me ofrecieron, Ronald, queremos colaborar contigo, nos gusta tu forma de comunicar, tal. Y ahí todas esas cosas como que fueron haciendo clic. Y comencé a dictar, bueno, previo a esto, decidí irme a Croacia a un retiro de 5 o 4 días, algo así, de fotografía gastronómica. Y en ese retiro entendí que aprender requiere de mucha conexión a nivel personal, ¿no? Y es algo que entiendo que lo online funciona porque yo me nutro mucho de ello, o sea, entiendo que es muy, muy válido y que, o sea, hay una barrera súper importante. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando aquí y a lo mejor de otra forma, personas que no están ni en mi ciudad ni en España no pudieran llegar a nosotros o a este contenido, ¿no? Pero luego Exacto. al estar allí y a nivel personal ver cómo hay cierta transformación a la hora de enseñar, dije, oye, a nivel personal sería guay dictar un taller, ¿no? Y fue cuando comencé ese cambio de no tanto la comida, sino un poco la formación, porque la curiosidad de generar nuevos conceptos en fotografía es como que, ¿qué pasa si ya no lo hago solo para mí? ¿Qué pasa si simplemente hago una serie de conceptos y luego los condenso en un nuevo curso para una formación? Y ahí fue como que nació todo. Y la verdad, he hecho un taller en mi estudio, hay otro planeado para lanzar dentro de poco. El primero lo hice solo para 6 personas. Fue muy curioso porque en ese taller lo anuncié y una chica que era fotógrafa de bodas que quería venir y comenzar, contactó a todos sus amigos y el taller lo llenaron ellos. Entonces fue como un grupo muy guay, muy ameno. Entonces como que ese tipo de cosas me molaron muchísimo y dije, mira, me gusta esto de compartir en la formación, porque además en la formación no solo aprende de mí o de ti, sino de las personas que asisten. Entonces es Tal como cual. un encuentro muy guay y ahí como que comenzó un poco todo. Y dije, pues mira, ya creo que vamos a ir tirando por aquí y ya a lo mejor saldrá en el futuro otra cosa y iremos viendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y a nivel de... me gusta pedir cifras, ¿no? Un poco, ¿no? Mm, Para que la gente se motive, ¿no? No sé si la quieres dar o no. sí. Me acuerdo que hicimos un podcast con Foco, con Zeus y Ujú. tal, y él me comentaba, ¿no? Un poco eso, cómo conseguía a los clientes. Es una de las preguntas que yo tenía de saber si tú vas a por los clientes o realmente te vienen a ti los clientes, en qué porcentaje, y luego esa evolución, o sea, no tiene que ser un dato Ujú. exactamente exacto, ¿no? Pero decir, oye, Ujú. pues yo empecé cobrando 300 euros en mi primera Ujú. sesión y ahora estoy cobrando 3.000 o 4.000 o 8.000 Ujú. o 1.500 porque lo compatibilizo con otro. Si quieres darme esos datos y así la gente, pues eso, que sepa un poco la realidad del fotógrafo, ¿no? Claro. A ver, yo creo que la fase inicial, que fue bastante un poco tocar muchísimas puertas, fue directamente con amigos y con personas de mi entorno y fue un poco, oye, hago esto, creo que te puedo ayudar y vamos a hacerlo juntos. Luego, en paralelo, iba creciendo Instagram y Instagram comenzó a traer muchísima gente que quisiera trabajar conmigo. Actualmente, yo podría decir que es un 50-50, pero siento que cada vez menos la gente te está contactando porque hay mucha oferta. Realmente en mi ciudad creció el mundo de la fotografía gastronómica muchísimo. Cuando yo comencé, estaba, pero no estaba tan estandarizado. Ahora hay mucha gente ofreciéndolo como servicio. Entonces, ahora sí se ha vuelto necesario para mí el hacer cierto contacto con clientes, con potenciales clientes que yo considere que pudiera hacer un trabajo con ellos que sea atractivo, pudiera crear un concepto con ellos tal. Ahora sí me estoy viendo como más en hacer networking, de aparecer en ciertos eventos, de conectar con ciertas personas. Eso ahora está siendo más necesario que antes. Antes, básicamente con el tema de Instagram y contactos a nivel personal de mi entorno, yo cubría cartera de clientes y estaba bien. Ahora bien, la forma de hacerlo, en mi caso particular, yo pienso mucho cómo me gusta a mí que me vendan. En plan, yo si alguien me dice, oye, me compras esta camisa, yo digo,
No, primero que tienes, ¿sabes? En plan, como que no, ¿por qué? ¿Sabes? Como que no comprarías una camisa así, ¿no? Generalmente ves a un amigo y te dice, qué guapa tu camisa, ¿de dónde es? ¿No? Es como trato de generar tomas de contacto que sean no tan directas, como por ejemplo ir a comer a un sitio, de repente me llevo mi cámara o no, depende, o puedo tener una foto muy muy chula que subo a Instagram sin ningún tipo de expectativa, simplemente porque me gustó. Requisito, me tiene que gustar. No lo suelo hacer únicamente por trabajar porque me siento como... Pero si me gusta, si el local es bonito, si creo que tiene potencial y hago una foto chula, pues la dejo por ahí colgada en Instagram, entramos en contacto, me ven. A veces simplemente hace falta que saques tu cámara en un restaurante para que la gente te... O sea, Muy bien, muy es tan buena sencillo como eso. esa O sea, es estrategia. como... No... Hay gente que dice como que lo ve extremo, pero para mí es como que, bueno, no es extremo cuando yo llego feliz a final de mes. En Sí, plan, sí. ¿sabes? Es como que creo que también hay que... Al inicio me costaba, pero creo que también hay un poco como dejar, porque nosotros pensamos como que cómo nos está viendo la gente y realmente la gente nos ve como con curiosidad de, ay, mira, hace foto. De hecho, yo lo hice en un restaurante hace poco que me gustaba muchísimo, tenía las redes sociales horrorosas y yo fui ahí y comencé a hacer un par de fotos como de la luz que había en terraza, ni siquiera estaba fotografiando plato. Y viene un camarero y me dice, oye, pero ¿y esa foto luego después la vende? Y yo, no, mira, es que yo tengo un Instagram y de vende en mi ciudad, cuelgo Sí, algunas que me sí. gustan de Yo, de lugares. Y me hecho, dice, ¿cuál es? Y yo, este. Sigo comiendo, nada, me voy y de repente viene la dueña del local que estaba dentro y me dice, oye, que me comentó tal, no sé qué, estuvimos todo el rato ahí viendo dentro de la foto, ¿harías esto para nuestras redes? Y yo, por buah, supuesto. En claro que plan, es sí. como, De hecho, es que ¿sabes? eso es una estrategia que le comentaba a un alumno el otro día, ¿no? Le decía que tú puedes ir a ciertos restaurantes, claro, no puedes estar todas las semanas yendo a comer porque te arruinas, ¿no? No, Pero claro. tú puedes pedir una mesa, decir, oye, ¿me puedes poner una mesa para cuatro porque quiero llevarme la cámara, me encanta tu producto y me gustaría saber si puedo hacer unas fotos y tal? Claro, pero esa, la que tú dices también me gusta mucho, es ir allí y tal y sacar la cámara y ser uno Sí, mismo. a ver, sin ningún tipo de compromiso, ¿sabes? Sin que la gente se sienta presionada, sin invadir un poco tampoco los clientes. Creo que también tenemos que tener eso un poco en cuenta, ¿no? Sí, Saber cuándo es el momento. Pero creo que es una herramienta bastante guay y creo que me ha hecho muchas tomas de contacto entre los lugares que voy. Otra forma también que creo que puede servir y que es bastante práctica es que entre dueños de restaurantes se conocen dentro del sector. Entonces está muy brutal. guay cuando tú a alguno de ellos le haces, tienes un detalle con ellos y le dices, oye, si conoces algún tipo de amigo o persona que creas que le funcione bien mi servicio, te voy a dejar esto porque durante X número de tiempo tengo abierto espacio para un par de proyectos. Claro. Posiblemente no te llamen o posiblemente lo vean y Pero, te llamen luego, pero estás en la mente de ellos. Y mientras en más sí. cabezas estés, hay más probabilidades de más contactos. Entonces, yo esa es la forma un poco que estoy ahora mismo con clientes. De hecho, hay una panadería en la que me encanta ir a desayunar y he estado con ellos como, o sea, solemos ir cada, yo qué sé, 2 domingos del mes o así. Y era como que siempre lo publicaba. De hecho, algunas personas en Instagram decían, ay, ¿trabaja para ellos? Y yo, no, todavía no. Y hace poco cerramos para trabajar juntos porque era como que se lo llevaba una agencia, ahora ya no está con la agencia, ahora vamos nosotros. Es como que nunca sabes cuándo va a ser el momento, pero si dejas de tocar, realmente nunca va a ser el momento. Es Entonces, así, es esa es un así. poco Al la forma, final, ¿no? el fotógrafo tiene que ser un buen comercial, un buen Mm. estratega y es así. Vale, pues nada, por ir acabando ahora te voy a hacer una serie Sí, de preguntas ok. que podemos desarrollar un poquito, ¿vale? Porque yo tenía que Venga. apuntar la inteligencia artificial, pero como la tengo aquí en las preguntas rápidas, Vale, perfecto. te voy a hacer preguntas, ¿Apple o Windows? En este momento, Apple. Fui de Windows hasta hace poquitas semanas. Estoy habituándome a Apple y sobre todo porque estoy con el tema del color automatizando todo muchísimo más. Y entonces tenía monitor antes, pero siento que la conexión Mac al monitor me va mucho mejor. Entonces ahora mismo Mac. O sea, ¿tienes el ecosistema también en el teléfono móvil, iPad? Exacto. Sí, Vale, básicamente eso ahora mismo y sí, muy fluido de trabajar, me parece que va todo bien. No tengo como vale, muchísimo tiempo para dar una respuesta más concreta, pero Mac. vale. ¿Inteligencia artificial, sí o no? Sí, 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 creo que depende de la intención. Creo que la intención es clave. O sea, inteligencia artificial, sí porque sí, no. Depende de cuál es tu intención con el uso. Me parece una herramienta. Me parece que quien no esté al tanto de esta herramienta pierde. Entonces creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y guay, es tan importante como a lo mejor redactar un tipo de propuesta desde tu esencia y luego decirle, ¿cómo mejorarías esto para que la respuesta por parte del cliente sea de un 90% y te dé una redacción nueva y tú veas, ¿coincide conmigo o no?
y la Claro. testeas, envíala a 10 clientes y mira qué pasa. Y envía la tuya a 10 clientes más y mira qué pasa. O sea que creo que hay como muchas herramientas que son capaces de facilitarte y de optimizarte y creo que es guay. Y a nivel creativo, Ronald, ¿utilizas la inteligencia para crear nuevas piezas o un plato? Oye, aquí quiero meter unos tomates o aquí quiero meter una hierbabuena que me falta. ¿Lo has Sí, probado? a ver, una de las cosas que he hecho es que, por ejemplo, como yo hago mucho trabajo de composición para recetas, normalmente ahora mismo como trabajo con clientes en remoto, a veces es el darles una probadita de lo que debería ser el proyecto es súper importante para no pillarme los dedos de ejecutar todo el proyecto y que de repente, es que no tal. No suele pasar, pero creo que también te ayuda muchísimo. Es típico el ejemplo de Uber que realmente te quita todo el estrés de saber por dónde voy cuando llega simplemente con que vayas traqueando esto, ¿no? Entonces para el Sí. cliente es igual, le generas menos estrés si él tiene cierto control sobre la sesión y si conoce hacia dónde vas. Entonces, por ejemplo, yo hago un montaje de testeo de luz, props, escena y allí coloco el producto o la receta más o menos como se vería. Y los clientes pueden tener un preview de lo que conseguiríamos, por ejemplo. O para mí, incluso como para un mood board y para ese tipo de cosas, me viene bastante bien. Sobre todo para evitar un poco. Hay comidas que son muy rápidas de degradarse, entonces ya lo tienes en mente. Eso me Pero ayuda entonces bastante. las metes con inteligencia artificial. A lo mejor le haces una foto y le dices, intégramela en esta composición. Sí, a O, veces en alguna de ellas, por ejemplo, uso imágenes mías anteriores, entreno un poquito y le digo, genérame con este estilo de fotografía una ensalada tropical capturada, etcétera, X, ¿no? Y luego lo que hago es que tengo lo que me ha generado y lo meto en esta sesión de testeo, ¿no? Pero ya tiene cierta similitud a lo que yo hago. No es una imagen random que ya se crea sin ningún tipo de referencia. Entonces, por eso creo que la intención es importante porque depende cómo claro. la utilices te va a dar un mejor o peor resultado, ¿no? Vale. Brutal. Sistema de backup. Cuando llegas de una sesión, tienes Hmm. nube, disco Hmm. duro. A ver, ¿Qué tengo discos haces? duros, me mantengo ahora mismo con discos duros. Tengo el que me llevo a la sesión y luego tengo tres para hacer el backup de los productos realmente. En Lo tres mantengo haces. sí, lo mantengo en localizaciones separadas y todo esto. Y tengo para los proyectos ya terminados, tengo un almacenamiento en la nube solo para ya los terminados. Que sé que es la selección final, que sé que es el producto final y tal, lo mantengo ahí. Muy bien. Más o menos ese un poquito, ¿no? ¿Se puede saber qué herramienta es? La de almacenamiento online. Ahorita mismo estoy con Dropbox y va súper sencillito y va súper bien. El almacenamiento ahí me parece que es cómodo por carpetitas y todo bastante bien. Perfecto. ¿Cuál es tu lente favorita? 90 de Sony, lo fue hasta hace poquito y estoy ahora con el 100 de Canon. Pero vamos, pero Sí, pero macro. realmente sí, 90, el 100 macro es como mi favorito porque me gusta capturar mucho detalle, pero si diría que la lente que más uso actualmente es el 2870 f2 porque es demasiado versátil. Pesa, pero en mi Buf. trabajo realmente yo no hago a lo mejor bodas o estoy siempre fuera, por lo que mayormente es poco tiempo en el que está encima, ¿no? Sí, Y eso, pero creo que es un lente que es espectacular y es bastante práctico, ¿no? sí. Vale, ¿eres ahorrador o eres gastador caprichoso que te compras todo lo que sale nuevo? A ver, comprarme todo lo que sale nuevo, no. A ver, soy gastador en props y en dirección de arte. En equipo, no tanto. Porque realmente suelo comprar con miras al futuro. Quiero decir, cuando salí de la escuela, compré un flash, que era un flash Pro Photo, lo tengo hasta ahorita. O sea, en todo ese tiempo no lo he cambiado. Entonces, se ve como un gasto porque realmente los productos que son buenos son más costosos, pero como que se rentabilizan en el tiempo muy rápido. Entonces, en cuanto a lo último del mercado, no tanto, pero en cuanto a props y en cuanto a estilismo y en cuanto a esas cosas, sí, sí un poquito. Vale, esta la improviso. ¿Luz natural o luz artificial? Un mix realmente. Y diría que ahora mismo sería 60-50, 60 natural, 40 artificial y antes era todo artificial. Vale, perfecto. Y básicamente por requerimientos del mercado. Vale. Yo Y me adapto, pero el una luz, mercado me requiere más natural. cuando trabajas artificial, una luz, dos luces, tres luces. Eh, mm, a ver, simplificado en restaurantes, una es resolvible muchísimas situaciones, muchísimas. O sea, siempre le digo a la gente, no os compliquéis más de lo necesario, porque a veces no merece la pena armar un chiringuito tan grande que a veces es más molesto que el salto de calidad que te va a dar. Pero Exacto. en estudio suelo trabajar con
2, 3, 2, 2, 3, más o menos. El 3 es Vale, el más común, la verdad. perfecto. Vale. Luego, ¿vigilas a la competencia? No tanto. No tanto, la verdad. Creo que debería estar un poquito más al tanto porque luego a veces como que me llegan los choques ya cuando está ahí encima, pero muy poco porque creo que realmente dentro del mercado es algo que entendí hace poco, hay espacio para todo el mundo, ¿no? Entonces, más allá de vigilarlo de qué está haciendo y hasta dónde está yendo, para mí es cómo puedo mejorar yo mi servicio. Entonces, eso lo hago yo, o creo que deberíamos hacerlo no solo mirando la competencia, sino, o sea, es como un día a día, ¿sabes? ¿Qué te Esa es dio hoy y cómo lo mejoro? ¿Sabes? ¿Cómo lo mejoro? la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Dónde busca la inspiración? Ahora mismo, naturaleza es una en cuanto a paletas de color y todo lo relacionado con color, la verdad que me envuelve bastante. La decoración, el cine, todo lo que tenga que ver con color y con cómo transmitir cierta sensación con el color, es algo que me tiene ahorita mismo bastante en ello. Y bueno, que comencé también a usar la fotografía un poco más de storytelling y de viajes con la cultura gastronómica mezclada junta. Entonces ahora encuentro mucha inspiración en viajar y en conocer cómo se desarrolla la cultura gastronómica de un sitio, su ciudad, cómo es la gente, y cuando vuelvo, es verdad que tengo mucha inspiración que se conecta como de puntos un poco random y me gusta bastante. Pues se me acaba de ocurrir una idea. Yo soy la tormenta. Hacer un viaje fotográfico con varios fotógrafos que ahora he pensado en Sí. Zeus, de Foco Studio, en Ujú. ti, y hacer algo así y poder invitar a que vengan personas y tal. Sí, Puede ser bastante interesante. Algún sí, país, elegir un país y tal. Oye, pues lo sí. hablaremos, lo hablaremos. Creo que está ideal y creo Sí. que tiene muchísimo potencial, la verdad. Ah, dime, esto no estaba tampoco en las preguntas, pero Ujú. algún libro para todas esas personas que se quieren iniciar en el color, algún libro que tú recomiendes o algo que sea Mm. interesante para que la gente pueda leer. Sí, a ver, hay un libro que es bastante sencillito, pero que te da como una primera impresión al color, que es el pequeño libro del color, ese está bien. Luego, La paleta perfecta es un libro que me gusta porque no es un libro que te va a enseñar muchísimo sobre el color, sino que te enseña mucho sobre las interacciones del color. ¿Qué sensación transmite esta interacción de color y qué sensación transmite aquella otra y en qué proporciones? Entonces, a Vale. nivel de entrenar el ojo, creo que son libros que te van ayudando a dar ese paso inicial. Luego hay un mundo enorme del color que yo invito a que la gente lo busque fuera de la gastronomía y fuera de la fotografía incluso. Entender el color fuera de lo que hacemos es una forma mucho más completa de que cuando lo llevas y lo trasladas a la fotografía funcione. Porque el error principal en cuanto a color es pensar solo en cómo es la comida o cómo es un color y no en el entorno, porque todo el entorno es lo que te va a dar el resultado de la comida en sí. Entonces, es lo típico que se nota muchísimo cuando hay materiales alrededor que contaminan mucho la comida y es como que mi plato no es así. Y básicamente Ya. es simplemente que hubiéramos necesitado quitar una servilleta que no aportaba nada. Entonces, hay muchos factores en cuanto a color que si estudiamos fuera de libros de color específicos y de fotografía digital, pueden ayudarte muchísimo. Perfecto. Vale, perfecto. Es que estoy aquí anotando para hacer el resumen inicial del podcast con los Genial. puntos que me están gustando. Nada, tu trabajo más importante Mi trabajo más importante. o el que más te ha llenado. Mm. A ver, el que más me ha llenado realmente, y creo que por eso sería el más importante, no es el en el que he cobrado más, es el que ha generado más significado para la persona que lo recibió. Es un trabajo para unos artesanos y estaban en una fase donde estaban a punto de dejar ese proyecto y el recibir una serie de fotografías con sus piezas presentadas de cierta manera les dio el impulso para invertir en una web y para invertir en un e-commerce y en un nuevo mundo que les llevó a unos lugares muy guay y que actualmente son una marca muy buena aquí. Entonces, como es el tipo de trabajo que digo, bueno, por aquí es, ¿no? Entonces, es para Qué mí uno de los bueno. trabajos más significativos cuando se genera eso, ¿no? Genial. ¿Lees la prensa a diario o te informas? Me informo con pequeños resúmenes, realmente, pero no la leo a diario. Perfecto. ¿Y tu primer recuerdo en la fotografía cuál es? Mi primer recuerdo de la fotografía. A ver, creo que ha sido. Mi primer. Sí, es Venezuela realmente. El regalo de una cámara en Venezuela cuando estaba por salir de bachiller hacia universidad. Me lo regaló mi tía que vive aquí en España, una camarita digital muy chiquita.
Y fue como ese pequeño salto a la curiosidad de la fotografía que estuvo como siempre ahí. Pero luego creo que el primer toque con la fotografía fueron revistas que llevaban mis tíos de la ciudad donde vivíamos en Venezuela. Y era como estábamos muy rodeados del campo y de la naturaleza, entonces ellos traían siempre revistas que eran de vanguardia. Entonces eran revistas que eran como más ostentosas, más elegantes, y siempre eso tenía como un guau porque las estabas viendo como rodeado de mucha naturaleza. Y era como... Entonces, claro, siempre me llamó la atención como a nivel visual y creo que de ahí viene como toda la conexión loca esta, ¿no? Vale, y ahora voy a poner otra que le voy a poner para todos los que entrevistemos en un futuro, es Ujú. a nivel contable, desastre o metódico. Desastre un poquito, desastre un poquito. Cada vez estoy un poquito mejor, pero la verdad que se debe al estar trabajando con la otra empresa que se necesita ser muy así, que el tema todo el tema de la renta, alquileres, todo el tema este inmobiliario, hay que ser muy metódico, entonces eso me está ayudando, pero al inicio sí fue bastante caótico, sobre todo por venir también de un país donde todo este tema no es tan común. El tema de los impuestos, el tema de prepararte tu declaración, el tema de todo este tipo de cosas, es como no es algo tan común que alguien que emprenda en mi país tenga que tener en cuenta tanto. Claro. Entonces, es como que al no estar acostumbrado, al inicio es como un poco caótico, pero ya como que va un poquito mejor. Sí, sobre todo también no solo la parte de impuestos, ¿no? Mm. Sino la de presupuestos, el Sí, cobrar a los clientes, las sí. facturas. A ver, todo esto es como, yo para mí ha sido un poco trasladar los procesos que hago en el estudio para crear, me ha servido a trasladarlos al tema de cobros, al tema de presupuestos, al tema de si voy a invertir en una formación, pues es en tal mes, durante este número de proyectos, calculo tal. Eso me ha servido mucho trasladarlo desde ahí, desde el tema de la creatividad hacia el tema de los presupuestos y el tema de todo eso. Y ha venido bastante bien. Y bueno, trato de mantenerlo, porque como sé que soy un poco caótico, trato de mantenerlo al día. O sea, trato de apuntar, 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 y es como que en papel todo lo Genial. aguanta y guay. Nada, ya por acabar, la última es, ¿crees que la fotografía tiene futuro con la inteligencia artificial? Sí, realmente sí, creo que tiene futuro, creo que el futuro va a ser completamente distinto al que esperamos, como siempre, aunque queramos adelantarnos, creo que van a haber muchas cosas que van a cambiar en nuestra profesión, pero una de las cosas que creo que en el futuro va a ser más valorable y donde va a haber una mayor necesidad de espacios va a ser en las conexiones personales a nivel fotográfico. Creo que eso es lo que más demanda ahora y en el futuro esta profesión, la capacidad de conectarnos los unos a los otros más allá de estas pantallas y todo eso. Entonces va a haber Exacto. una necesidad de resaltar el factor humano, porque ya todo es muy fácil a nivel tecnológico. Entonces creo que sigue habiendo, ya incluso no como modelo de negocio, como medio de expresión, la fotografía siempre va a estar presente. Ahora bien, que vamos a tener que ser más creativos a nivel de modelo de negocio, por supuesto, pero que creo que es posible, sí, que creo que como fotógrafos tenemos que apostar por nuestra marca personal también y que cuanto más rápido lo hagamos, mejor, porque ya muchísimos proyectos vienen pidiéndote, quiero que hagas las recetas, me hagas la foto, pero quiero que lo comuniques en tu perfil. Quiero que Genial. comuniques que estás trabajando conmigo. Entonces ya la gente quiere verte vinculado a su marca. Entonces son como espacios que tienes que por lo menos saber que están ahí y saber si estás dispuesto a, bueno, dejarlos pasar o centrarte en otra cosa, porque creo que son bastante importantes, ¿no? Pues nada, Ronald, muchísimas gracias. A todos los que habéis llegado hasta el final, nos gustaría de verdad que nos dejéis un comentario. Si no habéis dado el like o no os habéis suscrito, que os suscribáis. Yo creo que ha sido súper interesante. Me ha encantado la charla contigo. Ya sabéis, Ronald Cova, It's Healthy Photo. Estás pensando en hacer el cambio del branding, ¿verdad? Sí, va a cambiar, va a cambiar. El rebranding está Así ya hecho. que no lo perdáis de vista, un crack. Y bueno, ahora nos vamos a quedar tú y yo hablando que te voy a proponer algo. Vale, genial. Muchas gracias. Gracias.